¿Qué dice mi gente? Espero que estén excelente y miren lo que me acaba de llegar. Me llegaron las versiones mini candies actualizadas, las de uso para barberos profesional, y eso lo vamos a estar viendo en este video. ¿Qué tenemos de distinto a la versión estándar, que era la versión amarilla? Por aquí vemos qué color nos llegó, que nos llegó con color púrpura, así que vamos a estar haciendo el unboxing y primeras impresiones de esta mini candy actualizada. Vamos a estar iniciando este video hablando del empaquetado porque definitivamente no se puede ignorar los colores, el diseño. La verdad, Yukai es una marca que piensa en cada detalle, no solamente en sus herramientas, sino hasta en el empaquetado. Y miren de lo que hablo. Aquí tenemos la versión estándar y miren el tamaño de la caja. Y aquí tenemos la versión actualizada, o sea, el mismo equipo, los mismos accesorios, y han conseguido colocarle en una caja más pequeña. O sea, están pensando en cada detalle. La verdad, me encanta eso por parte de la compañía. Vamos ahora a hablar de lo que es sus especificaciones. Aquí, hablando del clipper, tenemos un motor rotativo sin escobillas de doble bola de 7200 revoluciones por minuto. La verdad, un motor que a mí me encanta porque es potente, es silencioso, es eficiente. Autonomía: 240 minutos de uso continuo, aproximadamente 4 horas, y se estarían cargando en 2 horas, en 120 minutos. O sea, tenemos que se carga en 2 horas y nos da 4 horas de uso continuo. Hablando del clipper, tenemos prácticamente las mismas especificaciones: motor rotativo sin escobillas de doble bola de 7200 revoluciones por minuto, autonomía 180 minutos de uso continuo, que estaríamos hablando de 3 horas, y se estaría cargando en 1 hora. En 1 hora tenemos las 3 horas de carga. Así que mi gente, más que todo, esas son las especificaciones y vamos a estar realizando ahora el unboxing. Vamos a iniciar este desempaquetado con el trimmer. Voy a dejar de segundo el clipper, sé que es lo que más llama la atención. Por aquí también tenemos detalles bastante importantes, pero primero quiero mencionar algo. La empresa ahora es Yukai Max, su logotipo es Yukai Max, anteriormente era Yukai Pro, pero son temas comerciales. Si ven Yukai Pro, Yukai Max, de igual manera es la misma empresa, la misma compañía, nada ha cambiado, solamente el logotipo, meramente temas comerciales. Pero de igual manera, si ustedes compran estos equipos, puede ser que ya el color representativo en la caja sí le venga en el color que ustedes pidan. En mi caso, pues me vino amarillo, pero aquí tenemos una referencia que adentro tenemos el color púrpura. Vamos a estar abriendo, y bueno, quiero mencionar también que miren el tamaño de la caja. Recordemos que estos son mini candies, equipos bastante pequeños. Prácticamente el tamaño de esta caja es como una afeitadora. Y lo primero que vemos aquí es su manual instructivo y vemos la referencia del trimmer JC-08, y aquí vemos pues información de uso y cuidado de esta herramienta. Vamos a estar viendo su estación de carga, su base de carga, que aquí nos dice el logotipo Yukai Pro. Puede decir Yukai Pro, puede decir Yukai Max, pero de igual manera es los mismos materiales, el mismo producto. A mí me viene en este color púrpura, color lila, la verdad bastante bonito. No había visto este color en una máquina anteriormente. Me gusta eso por parte de la compañía. Aquí tenemos los pines de carga, porque esto carga a través de pines, y en la parte de atrás pues tenemos el conector USB-C para su carga. Aquí en la parte inferior tenemos estas pequeñas gomitas para evitar que la base se deslice. Vamos ahora con los accesorios, porque tenemos los accesorios aquí debajo. Aquí tenemos el sello de lo que certifica que el equipo está perfectamente funcional. Vamos a estar colocando a un costado. Y a nivel de accesorios pues tenemos lo siguiente: tenemos su brochita para la limpieza, tenemos su cable de carga, cable USB tipo A a USB tipo C, y no viene con el cargador. Recordemos siempre utilizar el cargador que incorpora el producto en su caja, que es el del fabricante, para cuidar la batería y también que la batería cargue a una velocidad adecuada. Utilizar siempre el cargador que viene en la caja. Vamos ahora a estar viendo la herramienta. Vamos a estar viendo el trimmer. Viene cubierta en este plástico color blanco, viene con su protector de cuchilla, siempre eso muy importante. Y aquí vemos el equipo. Miren el diseño bastante bonito. Este es un color púrpura. Aquí tenemos logotipo Yukai Max, botón de encendido. Vemos la cuchilla nueva que nos dice Noise
Noise Length, algo así se pronuncia. La verdad, eso hace referencia de que tenemos una cuchilla silenciosa. Tenemos aquí el logotipo Yukai Max, una cuchilla en forma de T con recubrimiento DLC para reducir el recalentamiento. Tenemos aquí esta pieza que es la de ajustar la cuchilla, que me llama la atención, que es en color rosado. Y en su interior tenemos su cuchilla, que como vemos es un color plateado, un color plata, pero tiene unos dientes algo largos. Es una nueva versión de cuchilla en este trimmer. Es más, esta cuchilla ni siquiera la traía la SpaceX Pro, sino que la tenemos por primera vez en estas versiones, y probablemente sean las cuchillas que incorporen todos los equipos de Yukai Max de ahora en adelante, porque es una cuchilla más silenciosa y con un mejor corte, una cuchilla más precisa. Como vemos aquí, prácticamente la tengo ajustada al 0. Voy a estar encendiéndola para que la escuchemos. Me gusta el sonido, es un sonido bastante bajo, suena bastante bien, la verdad. Es un sonido agradable, es un sonido constante, y al momento de encenderla, aquí se ilumina este LED en color azul. Esto también notifica cuando está cargando. Cuando está cargando se ilumina en color rojo parpadeando, y luego cuando está completamente su carga, pues se queda en color azul estático. Cable USB para su carga. Aquí tenemos el conector y tenemos los pines para cargarla en su estación. Miren lo bonito que queda. Miren lo pequeño que es este trimmer. Me encanta el tamaño. Prácticamente se siente como un lápiz. Se siente como un lápiz porque es bastante delgado, pero créanme, tiene una potencia muy bueno este trimmer de la marca Yukai. Pasemos ahora con el clipper, mi gente, lo que estamos esperando. Voy a colocar la caja por aquí y vemos que manual instructivo, referencia JC06, manual instructivo para que aprendamos cómo cuidar nuestra herramienta, siempre importante. Base de carga, prácticamente la misma base del trimmer, mismo color. Esta base es un poquito más grande, no es la misma base como ven aquí. Este es para el clipper, pero prácticamente el mismo funcionamiento. Buenos materiales de construcción a través de pines, carga con cable USB-C y tenemos su gomita antideslizante. La colocamos por aquí. A nivel de accesorios extra tenemos un resorte o muelle extra. Tenemos este repuesto muy bueno por parte de la marca. Tenemos sus guías o peines que van desde la media hasta la número 6. Tenemos 8 guías o peines que, como vemos aquí, son guías imantadas. Su sello o su certificación de calidad. Colocamos por aquí las guías. Y ahora vamos a ver los accesorios que tenemos en la parte de abajo. A nivel de accesorios tenemos lo siguiente. A ver, tenemos lo siguiente, ok. Cepillo para la limpieza, destornillador, cable USB-C para la carga y su cargador. Repito, utilicen siempre el cargador que les coloca el fabricante en su caja. Ahora vamos a estar conociendo el clipper. Viene protegido en este plástico color blanco, protector en su cuchilla. Y aquí tenemos el clipper mini candy, en este caso el color púrpura. Miren lo bonito que es este color. Logotipo Yukai Max, botón de encendido, parte inferior, conector USB-C para la carga y también los pines para que la coloquemos a su estación. Es un clipper muy pequeño, muy liviano. Palanca de gradación, 4 clips, 5 posiciones. Tenemos aquí una actualización. Aquí nos incorporan ahora esta parte. Esta pieza en metal, anteriormente la teníamos incrustada colocada en el mismo cuerpo. Aquí ya lo hemos actualizado, así que esta actualización prolonga la vida útil de la palanca y también nos brinda mejor precisión. Esta es la apertura de su cuchilla, la verdad, una apertura muy buena. Miren el ajuste que yo tengo prácticamente a 0 gap y la verdad la apertura es excelente. Cuchilla, la cuchilla Fantecho, cuchilla fantasma. La verdad tenemos aquí el sistema de crujido al momento de corte. Se escucha bastante bien, se escucha ese sonido al momento de cortar el cabello que nos brinda una mejor precisión. Hasta que no utilizan este tipo de cuchillas no sabían que las necesitaban, porque la verdad
escuchar que estamos cortando el cabello nos brinda esa mejor precisión al momento de los detalles. Tomemos eso en cuenta. Una cuchilla que tiene un corte bastante bueno. Voy a estar realizando sus pruebas. Recordemos que aquí tenemos un motor pequeño, micromotor, pero con una potencia increíble. Me gusta mucho el diseño de esta herramienta. Vemos aquí los peines o guías, miren cómo quedan. La verdad quedan bastante bien. El mismo color del equipo. La verdad, Yukai con el tema de los colores está rompiendo. Este equipo también lo podemos encontrar de momento en color rosado. Voy a estar dejándolo por aquí. Y ya viene con esta cuchilla actualizada. Es una cuchilla para uso profesional, para esos barberos ya de élite. La palanca es completamente también en metal. Un equipo completamente en plástico, pero con una calidad muy, pero muy buena. Vamos a estar haciendo prueba de peso. Ahora, mi gente, hagamos la prueba de peso. Vamos a empezar con el trimmer y el trimmer estaría pesando 156 gramos. La verdad, bastante liviano. Y el clipper tenemos un peso de 238 gramos. La verdad, ambos equipos tienen un peso bastante bajo, pero con unos materiales de construcción y un diseño bastante ergonómico y unos materiales muy buenos. Me gusta eso por parte de estos equipos Minicandy. Ahora vamos con la prueba de RPM. Según el fabricante, 7200 revoluciones por minuto. Encendemos. Y ahí las tenemos, 7267 revoluciones. Vamos con el clipper. De igual manera sus 7200 revoluciones por minuto. Motor rotativo sin escobillas de doble bola. Un excelente motor. Ahora vamos con las conclusiones. Y la verdad, solamente puedo decir que me encantan estos Minicandy. Si de por sí ya me gustaba la versión anterior, con esta versión actualizada, yo puedo decir que han roto el mercado. Si todavía no han probado estos equipos, les voy a estar dejando el link de compra en la descripción. Y miren desde ya, pausen el video y miren el precio que le aparece. Es un equipo muy económico. Por su precio tenemos un equipo completamente top. Materiales de construcción, su motor, su carga, sus cuchillas. Tenemos aquí en el clipper esa tecnología de crujido al momento de cortar. Tenemos una nueva cuchilla en el trimmer, 4 horas de uso continuo, 3 horas de uso continuo, su base de carga. En el clipper tenemos las guías o peines magnéticas. O sea, no hay más nada que pedir aquí. Si eres un barbero profesional, te recomiendo completamente estas máquinas. Cuchilla excelente, buen sistema de palanca, muy preciso. Si no has probado estas herramientas, la verdad, yo te garantizo que si las compras te van a encantar y te va a pasar como a mí. No quiero utilizar otras máquinas que estas Minicandy. La verdad, han hecho un trabajo excelente. Esta compañía viene con todo y se va a comer completamente el mercado si Yukai sigue así. Me encanta lo que está haciendo Yukai. De mi parte, aplausos para esta marca porque lo están haciendo excelente. Y este fue el video de unboxing y primeras impresiones de estas Minicandy de la marca Yukai Max.